Ahora sí. Entonces vamos a repasar un poco de lo que vimos la semana pasada. Ahí está. Ya. Vamos con la primera pregunta. Léala nomás. ¿A quién se le atribuye este libro? Libro de Eclesiastés. ¿Alguna de ustedes lo recuerda? A Salomón, a Salomón. Bien, hermana Sonia. Amén. Segundo, ¿Cómo se presenta el autor? ¿qué dice de sí mismo él? Que es hijo de David Bien. ¿Qué más? y rey de Jerusalén. Y rey en Jerusalén. Y en el versículo 1, está bien lo que dijo la hermana, pero todavía podemos agregar más información. ¿Cómo se presenta él? ¿Como el predicador? Es el predicador. El Amén. predicador, rey en Jerusalén, hijo de David. No da el nombre, pero se deduce que es Salomón. Salomón. Pregunta 3. ¿Por qué podemos afirmar que fue Salomón y no otro? ¿Alguna de ustedes recuerda por qué podemos afirmar que fue Salomón y no otro? Porque fue el único rey sobre Jerusalén, ¿o no? No. Porque fue en ese tiempo, en el tiempo que él gobernó, en esos años. Sí, sí, por ahí vamos. Hay un dato de claro, porque fue hijo de David, porque reinó en Jerusalén. Ahí hay un detalle, porque el único hijo de David que alcanzó a reinar en Jerusalén fue Salomón. Exactamente. Porque después de Salomón vino la división del reino, por la cual Israel se dividió en el reino del norte, llamado tradicionalmente Israel, y el reino del sur llamado Judá. Se produjo una división en dos Israel, el del norte y el del sur. Por lo cual, Amén. los únicos reyes de Israel que alcanzaron a ser reyes de la nación unida fue primero Saúl, después fue David, y el tercero fue Salomón. Salomón. Y de hecho, con los dos primeros, la capital no estaba bien establecida en Jerusalén. Con Saúl y con David, la capital fue Silo. Había otros lugares que ocuparon, incluso Hebrón se ocupó como capital. Pero ya en tiempos de Salomón, Jerusalén fue ocupada como capital de todo Israel, antes que se dividiera. Ya con los hijos de Salomón, uno se llamaba Roboam, se produjo la división del reino en dos partes. Así que, por ese detalle histórico, sabemos que Eclesiastés, con las características que da, solo pudo haber sido escrito por este rey Salomón. Que además destaca... Pastora, no lo veo. Ustedes díganme, ¿cuál era la característica distintiva del rey Salomón? Una cualidad especial que él tuvo. La sabiduría. Excelente, la sabiduría. Eso también contribuye a decir que Eclesiastés es fruto de Salomón y no de otro rey. Pastora, ¿por qué no lo veo? Mueva el dedito hacia el lado. Mueva la pantalla. Hacia el lado. Ahí nos va a encontrar. Todavía podemos agregar una característica más de Salomón, de acuerdo a este libro, y relacionándolo con lo que se sabe del reinado de Salomón. ¿Qué característica tuvo el reinado de Salomón? Destacó por ser muy... Justo, ¿no? Grande. ¿No? Por ahí va. Grande, próspero. Próspero, justo. Fue el reinado de mayor prosperidad, de mayor riqueza de todos los reyes que hubo en Israel.
el mayor. Y como justo en el libro, si ustedes se han fijado, él cuenta que tuvo un reinado con mucha riqueza, entonces coincide ese relato de Eclesiastés con que el rey tiene que haber sido Salomón. Así que ya dimos varias características para confirmar que se trata de él. Vamos con la 4. ¿Qué tono tiene el libro que lo hace ser cuestionado? La hermana Pamela la semana pasada me comentó Un algo. poco depresivo. La vanidad. Sí. La vanidad. Claro, que habla de vanidad, ¿no es cierto? Dice la hermana Sonia. Y sí, parece ser que fuera un libro que es como un tanto triste, o que como que una persona que se hace preguntas existenciales. Otras palabras que podríamos agregar es que tiene un tono de desencanto, en algún momento un tono desesperanzador, especialmente en estos primeros 2 capítulos que vamos a ver hoy día. Desencanto, desesperanza, angustia se podría decir. Como un hastío Sí. de la vida, de todo lo que vivía, ¿verdad? El rey Salomón. Eso es. Volvió la hermana. Volvió la hermana Alba, la vamos a dejar entrar. Seguimos con la siguiente pregunta. No, acá la flecha. Ahí, No. Ahí sí. ahí está. ¿Cuál es la palabra clave del libro? La hermana Sonia lo dijo hace poquito. Sí. Vanidad. Vanidad. Muy bien. Vanidad. Una palabra súper repetida durante el libro, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad de vanidad, sí. Vamos a continuar. ¿Cuántos Todo capítulos vanidad. tiene el libro en total? 12. Ah, Eso es. 12 capítulos. Muy bien. sí. Número 7. ¿Cuál es el versículo clave que resume la enseñanza del libro? El 12-13. Eso Capítulo es. 12, Muy bien, versículo hermana. 13. Muy bien. Bien, hermana Pame. Por si alguno no lo sabía, anótelo ahí. El 12-13. Capítulo 12, versículo 13. Versículo 3, ya. Ya. Número 8, amor. ¿Qué tipos de sabiduría existen según el libro? Clave. Sí, es que lo que pasa es que la clase pasada lo relacionamos con Santiago, Ujú. que habla de cuántos tipos de sabiduría. Sabiduría humana. Ya. Y, No me acuerdo. bueno, sí, lo está diciendo, porque si hay una sabiduría humana, ¿cuál sería el otro Buena. tipo de sabiduría? Espiritual. De Dios. Eso, Sabiduría No sé el divina. nombre, pero. claro, Divino. sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Podríamos decir sabiduría celestial y sabiduría terrenal. Sí. Santiago habla de que una sabiduría es pura, santa, es buena, es provechosa, y la otra sabiduría dice que es diabólica. O sea, la sabiduría humana no conviene mucho, no conviene en realidad, y la sabiduría de Dios sí es la que realmente conviene. Amén. Así que hay, ¿cuántos tipos serían? 2. Dos. Dos Sí. tipos de sabiduría. Pregunta número 9. ¿A qué se dedicó el autor del libro durante gran parte de su vida? Él cuenta ahí cosas que hizo. De haber hecho, haber formado el bosque, Se dedicó. Sí. a construir, Construir bien. ¿Qué más? Hacer riquezas también. eso, sí, Eso. construir riqueza. A construir, a hacer riqueza. ¿Qué más? Porque cuenta que hizo hartas cosas. Ujú. ¿Qué más puede decir usted que hizo Salomón, este autor? Cuenta que él... Él no se Niña. privó de nada, dice.
Bien, hermana Silvia. No se Sonia. privó de... ¿Sonia? Sí. Sonia, Sí. no se privó de No, nada, sí. o sea, habla de placeres, de De gusto. placeres, compró siervos, dice. Sí. Fue engrandecido. De cosas materiales que Y tuvo todo. Fue, Como todo. fue, ¿Sí? y aumentó más la riqueza más que todos los Sí. otros reyes que hubieron Sí. antes de Bien, mí en se Jerusalén. dedicó a engrandecerse y le faltaría algo. Se dedicó a conocer, él quiso conocer, ¿qué cosa? El mundo. No sé. A ver. A ver, A ver si lo encontramos, pero dice que... El oro, no negué a mis ojos ninguna cosa mía. Sí. No, o clase de instrumento de música. Y fue Sí. Mire, la clave está en el versículo 17 del capítulo 1. A conocer que... Uno. Ah, Su dediqué corazón, Sabiduría. su y se corazón dedicó a con la sabiduría, y los Mm, desvaríos, dice, entender la locura y los desvaríos. pura la de marido. Con Ahí un está. sí que aún esto, esta aflicción de espíritu. ya, Amén. entonces, ya hablamos de que se engrandeció, construyó, tuvo riquezas, no negó a su corazón ningún placer que quisiera conocer o disfrutar. Hizo muchas cosas, pero también estamos diciendo que se dedicó a conocer la sabiduría, a investigar, a saber, incluso a investigar, a conocer las locuras, los desvaríos, a entender la mente humana, podríamos decir, en sus cosas buenas y en sus cosas malas. Quiso ser sabio, pero parece que por ahí se empezó a ir por la sabiduría humana, a conocer muchas cosas, pero se estaba soltando de Dios la fuente de verdadera sabiduría. Así que es muy bueno que entienda este punto para entender los vaivenes que tuvo la vida de este predicador, de Salomón, que llegó a desencantarse de todo, a encontrar que todo era vano, para finalmente decir, solo en Dios está el bien del hombre. Tengamos mucho, tengamos poco, en Él podemos disfrutar bien. La sabiduría de Dios es la realmente importante. Así que ahí tenía ese dato, se enriqueció, pero también se dedicó a saber de todo, por decirlo de una forma. Y la última pregunta. ¿Cómo se puede entender la palabra vanidad? Según lo que dijimos la semana pasada. Sí, ¿no? ¿cómo usted la entiende, la palabra vanidad? ¿Cómo la podríamos definir, dar algún sinónimo? Como que venía de la palabra hebrea Evel, Ya, sí. que era vapor o aliento, como algo que se va, algo que desaparece. Buenos apuntes, hermana Pame, buenos apuntes. Ahora, está bien, agreguémosle cómo usted la definiría en estos tiempos. Vanidad es, ¿qué cosa? Algo vano. ¿Vano? ¿Algo vano? ¿Ya? Algo que ¿Qué más? Vano. A ver, ¿qué se le ocurre? Alexandra, ¿tienes alguna palabra que sirva? superficial Bien. también. bien. Superficial. Sí, superficial. Algo que no permanece, que no dura. Algo así. Bien. Efímero. Efímero es lo que usted dice, que no permanece. Algo efímero, pasajero. Sí. Pasajero. También se puede ocupar la palabra sin sentido. Algo vano es algo sin sentido. Algo inútil también podría ser vano. Inútil. Sí. Algo no provechoso. Algo, claro, inútil. Bueno,
ahí hay algunas palabritas que sirven para entender este concepto que en el libro es tan importante. Bien. Bien. No sé si ustedes tendrán alguna pregunta, pero esto era para repasar la primera clase. ¿Ya? Si no tienen preguntas, nos vamos a ir de lleno a leer el capítulo 1. Ya. Amén. Saludos, hermana Alba, qué bueno verla ahí. Muy bien. Ya. ¿Quieres leer allá o acá? Reina Valera, mejor leamos. Leamos. ¿Ya? Vamos a leer entonces el capítulo 1, después lo vamos a ir desmenuzando todas las cosas relevantes que podamos sacar del capítulo 1, ¿ya? Entonces leemos. Dice, palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos, todos van al mar, y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Porque estoy en la iglesia. Verso 10. ¿Hay algo de que se puede decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el Señor, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí, yo me he engrandecido, y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia, y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría, y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. Bien, mis hermanas queridas, todo ese tono de desencanto, de cansancio, de fastidio, de que todo es vano, está expresado de los 12 capítulos, sobre todo en el primero que acabamos de leer. Por eso que a alguna gente no le gusta, porque empieza a leer y dice, oye, ¿cómo este libro puede estar en la Biblia? Todo es malo. Y termina diciendo, hasta la sabiduría la nombra como un tormento. Como una inutilidad, como claro. Algo que no... Cuanta más sabiduría, mayor es mi desconsuelo. Ah, pero la versión Reina Valera. Porque mucha sabiduría, hay mucha molestia. Quien añade ciencia, añade dolor. O sea, hasta la sabiduría la nombra como algo malo, pero qué bueno que en el repaso distinguimos que hay dos tipos de sabiduría, como dice el apóstol Santiago en su carta. Sabiduría de Dios, que esa no causa dolor, y la sabiduría humana, que sí puede causar dolor, fastidio. ¿Para qué sé tanto? Preferiría no saber, dice mucha gente. Preferiría no saber tanto, porque más sufro mientras más sé. En cualquier sentido. Sí. En cualquier sentido. Entonces,
El capítulo 1 tiene este tono de desencanto porque este hombre que fue rey en Israel vivió tantas cosas y experimentó ese sabor amargo que le deja el haber tenido tanto en riqueza y en sabiduría, pero haberse soltado de Dios de alguna manera. Recordábamos la primera clase que Salomón fue un hombre que justamente le pasó eso, porque él para comenzar a reinar le pidió a Dios sabiduría, o sea, sabiduría celestial, y Dios se la dio, le dijo, has pedido bien, y gracias a eso tuvo un reino esplendoroso, muy próspero, decíamos. Pero también, como era el rey, y en esos tiempos era costumbre la poligamia, tener muchas esposas, y con mayor razón, el hombre más poderoso tenía más esposas. De hecho, entre esposas y concubinas, llegó a tener casi 1000 mujeres, porque era hasta el día de hoy, en los países orientales, esos jeques árabes, si son poderosos, si son importantes, tienen un harem de mujeres. Y Salomón, como era el rey, tomaba mujeres de distintas naciones para acrecentar su poderío, su influencia sobre esos otros reinos. Pero dice la palabra, ahí en Reyes, que con tantas mujeres paganas, el corazón de él se desvió tras la idolatría. Por lo tanto, la sabiduría que él tenía con la cual él partió el reino, inició su reino, se fue contaminando con prácticas idolátricas que sus mujeres le transmitían, le influían, y él se dejó llevar, con lo cual su sabiduría que venía de Dios se empezó a diluir y podríamos decir a contaminar con la mera sabiduría humana. Así que seguía siendo un rey grande y poderoso, pero ya no destacaba con toda la sabiduría y la gracia de Dios porque estaba contaminado por la idolatría. Podríamos decir entonces que en el capítulo 1 Salomón está hablando meramente de la sabiduría humana, Claro. porque él ya estaba lejos de Dios, experimentando este tiempo que él vive de los placeres, ¿verdad? Experimentando lo que él quería descubrir, el sentido de la vida, ¿verdad? Pero Sí. se da cuenta que lejos de Dios, en el fondo su vida no tiene sentido, ¿verdad? Cuando el conocimiento, la sabiduría humana no toma en cuenta a Dios, simplemente no puede dar respuesta a las preguntas de la vida, ¿verdad? Cualquier ser humano que viva lejos de Dios, en sus propias fuerzas, en su propia sabiduría, no va a encontrar satisfacción, porque la satisfacción la encontramos en Dios, ¿verdad? El sentido de la vida, a nosotros que conocemos al Señor, lo tenemos porque Él nos lo da, ¿verdad? Las personas que viven lejos de Dios viven sin sentido, viven como Salomón lo declara aquí. Quizás tienen muchas cosas, quizás saben muchas cosas, ¿verdad? Pero no logran encontrar un sentido a la vida, como nosotros que entendemos que el sentido de la vida lo da nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Mis hermanas, ya que veo que ustedes son estudiantes aplicadas, anoten ahí la cita de Santiago. Santiago 3, del 15 al 17. Santiago 3, del 15 al 17. Lo leo. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Es tremendo el contraste entre una y otra. Por lo cual, cuando estamos leyendo el capítulo 1 de Eclesiastés, se nota de cuál sabiduría estaba desencantado Salomón.
Está claro. Se sentía completamente insatisfecho con su vida. Era una vida próspera, era rico, era poderoso, era admirado, era tenido como un hombre sabio, pero se había soltado de la fuente de la sabiduría que es el Señor. Entonces, esa sabiduría terrenal es la que a él lo llevó a ese vacío, a ese sinsentido. Pero hemos dicho que cuando escribe Eclesiastés ya está en la última etapa de su vida y ya ha estado recapacitando, ha estado volviendo en sí como Sansón, que aún en el último momento de su vida clamó al Señor y recuperó su fuerza. Entonces, Salomón, siendo anciano, este predicador que se presenta así, está recuperando la conexión con Dios, pero en el capítulo 1 cuenta todo el vacío que siente. Está de alguna manera contando su propia experiencia para que los que vienen después de él Claro. sepan, Claro. como ¿se acuerdan que la semana pasada lo decíamos? Que él lo escribe en un lenguaje que todos lo pudieran entender, no solo los que eran parte del pueblo de Dios, no solo para los judíos, sino que para todos quienes lo quisieran recibir su mensaje, ¿verdad? Entonces él está en esta etapa de su vida comenzando a contar cómo fue ese proceso que él vivió, ese tiempo donde él vivió en el sinsentido, ¿verdad? Donde se sentía insatisfecho con todo lo que él estaba viviendo, y para que los demás no metieran la pata, ¿verdad? Y no hicieran lo mismo que él les está dando este consejo, que a lo mejor puede ser un poco como depresivo, como decíamos al principio, pero tiene gran enseñanza para nosotros en el día de hoy. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad que está buscando sentido, darle un sentido a su vida. Y me llama la atención porque él dice todo lo que pasó va a pasar y va a volver a pasar, y todas las generaciones han vivido así, porque todo hombre y toda mujer tiene una búsqueda de Dios, o tiene un vacío en forma de Dios, ¿verdad? O sea, a todo hombre y a toda mujer lo que les falta en su vida es el Señor. Aunque algunos esa búsqueda la desvíen en otras cosas, en cosas de esta tierra, como le pasó a Salomón, ¿verdad? Que él, buscándole el sentido a la vida, se empezó a meter en otras cosas, ¿verdad? A buscar placeres, a tener dinero, a ser rico, y se dio cuenta que nada de eso le daba sentido a su vida, sino solo el Señor. Bueno, todas estas explicaciones son para, claro, asumir que el capítulo 1 es el del tono más pesimista, pero tiene un propósito. Ya vamos a ver que en el 2 ya empiezan las luces de esperanza, no todo es tan negro. En el capítulo 2 ya cuenta cosas buenas, pero si nosotros estamos entendiendo hacia dónde va, podríamos también enseñarle a otro que no juzgue al libro solo por su portada, sino que empiece a avanzar ya. Porque la gente así, pues lee la primera página y dice, no me gustó, es muy pesimista. No, pero ya esa es la introducción, porque claro, él está viviendo eso, pero veamos hacia dónde va. Ya en el 2 va a avanzar un poquito, pero va a seguir avanzando, no se va a quedar en lo que diga en el 2. Hoy día, en los minutos que nos quedan, vamos a ver el capítulo 2 y cómo ya empieza a dar consejos más prácticos, a proyectar nuestra vida hacia algo positivo. ¿Ya? Eso. Igual yo creo que al leer este capítulo 1, nosotros también debemos hacernos preguntas a nosotros mismos, ¿verdad? ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida? Si nuestra vida tiene sentido, ¿verdad? Examinar nuestra vida y decir, me siento conforme con lo que he logrado, estoy contenta con lo que he alcanzado, ¿verdad? Debemos reflexionar, porque a veces decimos, si yo amo y sirvo al Señor, ¿por qué me siento cansado? ¿Por qué siento que no avanzo? ¿Verdad? Son preguntas que quizás nosotros
debemos hacernos, debemos plantearnos. Y quizás nos vamos a dar cuenta que quizás en algunas áreas de nuestra vida donde nos sentimos insatisfechos, estamos viviendo de una manera autosuficiente y quizás no rindiéndonos al Señor en esas áreas. Donde nos sentimos cansados e insatisfechos, es porque hay algo que no le estamos rindiendo al Señor, ¿verdad? Entonces creo que este capítulo 1 a nosotros también nos debe hacer reflexionar y mirar nuestra vida, mirar lo que nosotros queremos lograr, mirar cuáles son los objetivos de nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de nuestra vida el día de hoy? Creo que es muy necesario que al ir avanzando en los capítulos, no solo vayamos aprendiendo de la palabra y de lo que nos cuenta este libro, sino que también ir aplicándolo a nuestra vida, ir pensando cómo estoy yo, o cómo hacer como un escáner de nuestra propia vida, ¿verdad? Porque la palabra a nosotros nos debe confrontar con nuestra realidad, ¿verdad? Así que a medida que vamos avanzando, vamos a ir descubriendo cosas de nosotros mismos y también creciendo en el amor y en el compromiso con el Señor. ¿Bien? ¿Vamos al capítulo 2? Sí, lo que tú decías, un pequeño alcance. No lo puedo dejar de relacionar con que a todos nosotros nos hace falta en distintos ámbitos sabiduría. Nos hace falta sabiduría del Señor. En cuántos aspectos decidimos solos, hacemos planes, tenemos deseos, y tratamos de proceder, de actuar, pero nos falta, en distinta medida, dejarnos guiar más por el Señor. Y ahí vuelvo a Santiago, pero en este caso Santiago 1:5, que dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproches. Yo necesito pedirle sabiduría al Señor. Le invito a que, si analizamos nuestra vida, como decía la pastora, pidámosle, Señor, no quiero guiarme por mi sabiduría humana, como decía Santiago 1:5, quiero pedir sabiduría de la tuya, sabiduría de lo alto, para conducirme en esta vida cada vez mejor. Bien, ahora vamos a leer el capítulo 2. Capítulo 2, entonces, dice, dije yo en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije, enloqueces, y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino, y que anduviese mi corazón en sabiduría, con retención de la necedad, hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines, y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesión grande de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres, y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. No negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo, y esta fue mi parte de toda mi faena. El 11. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu, y sin provecho debajo del sol. Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvaríos y la necedad. Porque, ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido hecho. Y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza,
mas el necio anda en tinieblas. Pero también entendí yo que un mismo suceso acontecerá al uno como al otro. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni del sabio ni del necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí por tanto la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Volvió, por tanto, a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande. Porque, ¿qué tiene el hombre de todo su trabajo y de la fatiga de su corazón con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa. Esto también es vanidad. No hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Porque ¿quién comerá y quién se cuidará mejor que yo? Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que le agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Ese último versículo es potente y es maravilloso, tremendo, porque está diciendo que es un regalo de Dios darle gozo, paz al hombre. Me recuerda que dice un verso, dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, mas al rico no le deja dormir su abundancia, su riqueza. A veces yo le he preguntado a los hermanos, ¿qué prefiere, hermano? ¿Comer un banquete así como rey, comer a destajo, comer, pero no poder dormir, con lo mismo de tanto que comió? ¿O comer moderadamente algo sencillo, pero dormir como un bebé en los brazos de su mamá? ¿Qué prefiere? ¿Comer como rey o dormir como rey? Dormir. Normalmente me Dormir. encuentro con que la mayoría dice, yo prefiero dormir bien. Dormir. El Salmo 127 dice también, habla de que a su amado dará Dios el sueño, a su amado. Es un regalo de Dios poder dormir bien y que el cuerpo se renueve, la mente. Es una tremenda bendición. Y al revés, no poder dormir es una cosa desesperante. Querer dormir y no poder es muy desagradable. Y al igual que usted, la mayoría de los hermanos me responden, no, pues yo prefiero dormir bien. Y de acuerdo a la palabra, hay una bendición en eso. Porque la comida, sí, a veces uno puede comer grandes cosas, pero al final puede ser algo sencillo, pero lo importante es tener la paz de Dios en el corazón, el gozo de Dios en el corazón. Bueno, por eso digo que ese último versículo es tremendo, porque el primero era de tanto pesimismo, en el 2 hay palabras de desencanto, de decepción, pero ya da esa palabra final de que a quien Dios ama, Dios lo bendice con sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo. Oh, yo digo, Señor, quizás yo no gano tanto dinero como muchos de ustedes, pero
¿será que hay gente que está ganando mucho dinero, pero por no agradarte, esas riquezas van a pasar a otros que sí te honran? Yo espero ser seguro de aquello, de que, porque el Señor nos va a recompensar, dice que somos reyes y sacerdotes, en algún momento lo que hemos sembrado, el Señor va a decir, ahora es tu tiempo de cosechar, si no es en esta vida, en la otra que el Señor nos va a dar, y eso está diciendo. Esto me recuerda a la parábola del rico, pero insensato, que trabaja con tesón y acumula mucha riqueza, de manera que se manda a hacer graneros más grandes para guardar el grano, la semilla, y cuando ve que los graneros están llenos, esta parábola la narró Jesús. Y cuando ve que sus graneros están llenos, dice, alma, ahora sí, este ya es el momento para que disfrutes todo lo que has acumulado y tanto has trabajado. Y una voz dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y todo lo que has acumulado, ¿para quién será? Como reflexiona Salomón aquí, el hombre a veces se desloma trabajando y no va a ver el fruto de su trabajo, y muchas veces lo va a heredar a alguien que no movió ni un dedo para ello, y quizás lo va a derrochar, lo va a malgastar, lo va a mal administrar. Y por lo tanto, en esa ilustración también hay sabiduría de Dios para reflexionar. Yo a los hermanos, a los varones especialmente, del Templo Sana, le he hablado de esto, que el sentido de la vida del hombre no es trabajar para ganar. Sí debemos trabajar, hombres o mujeres, es bueno que trabajemos, pero el sentido de la vida no es trabajar ni acumular dinero. La lección que ya está aquí en este capítulo 2 de Eclesiastés, trabaja, vamos a ver después que dice un poquito más adelante en otro capítulo, es mejor un puño lleno en paz que ambos puños con aflicción de espíritu. Entonces, no te afanes por acumular y retener tanto, trabaja, aunque sea con un solo puño, y disfruta. Lo importante es que haya paz y gozo en tu corazón, y disfruta aquel fruto de tu trabajo, disfrútalo. No te deslomes trabajando y te mortifiques a ti mismo, te tortures, solo producir para un día poder disfrutar. No, disfruta cada día de lo que el Señor te permite producir, vive con contentamiento en tu corazón, y entiende que el sentido de la vida no es acumular y acumular y tener, no, disfruta de lo que el Señor te da, pero disfruta al mismo tiempo agradecido del Señor, sabiendo que Él te da todo, porque en esa conducta hay más sabiduría que trabajar, y sin ni siquiera a veces los hijos, la esposa le pide, y el hombre está así como apretado que no se puede gastar nada. No hay que ser avaro, no hay que ser mezquino con todo lo que el Señor nos da. Disfrutemos, cubramos las necesidades, y en la medida que seguimos trabajando, siguen llegando otros recursos, pero el sentido de la vida no es trabajar y acumular, sino que disfrutarlo en comunión con Dios. Eso es. Así es. Bueno, en este capítulo 2 vemos que Salomón se propone como hacer como un experimento, ¿verdad? En el sentido de empezar a conocer todo lo que se le ocurrió, ¿no es cierto? Era un hombre que no tenía limitaciones de dinero ni de poder, porque era un hombre que lo tenía todo, ¿verdad? Tenía sabiduría, ¿verdad? Lo dice, mi sabiduría, dice en uno de los versículos, ¿verdad? Pero además, como tenía riqueza, todo lo que a su corazón y a su alma se le ocurrió, él lo experimentó, ¿verdad? Tuvo casas, tuvo mujeres, tuvo animales, tuvo jardines, me imagino esos jardines preciosos que habrá tenido, que habrá mandado a hacer, ¿verdad? Pero nada de eso le trajo satisfacción a su alma. Aquí ya empezamos a ver que Salomón
experimentando todo eso, se empieza a dar cuenta que esa sabiduría humana y ese experimentar y ese vivir no le está dando satisfacción, no llena y no le da respuesta al sentido de la vida que él está buscando. Y muchos de nosotros, o muchos de las personas de esta sociedad viven de esta manera, ¿verdad? No muchos de nosotros, que el Señor nos ayude a vivir con sabiduría, pero a muchas personas que nos rodean, las vemos viviendo de esa manera, ¿verdad? Con ganas de tener, con ganas de viajar, de experimentar cosas, de experimentar sensaciones, conocer otros países, y ¿saben qué? Ninguna de esas cosas son ilegítimas. Todo me es lícito. Ninguna de esas cosas son ilegítimas. Son cosas que todos nosotros podríamos experimentar y está bien, ¿verdad? Hay algunas cosas de las que hizo Salomón que no están bien, pero la mayoría de esas cosas de vivir, de alegrarse, de comer, ¿no es cierto?, de conocer, son cosas legítimas y son cosas que Dios quiere que nosotros vivamos, ¿verdad? Que disfrutemos de una linda casa, de que nuestra familia esté bien, que podamos viajar, comer rico, todas esas cosas son lícitas, ¿verdad? Pero también en este capítulo nos habla que si nuestro corazón va tras esas cosas y no tras de Dios, nada de lo que hagamos tiene sentido y nada va a llenar nuestra vida, ¿verdad? Como muy bien recordaba nuestra hermana Pamela delante, la palabra vanidad, aquí tiene esa palabra Hebel, que es como un humo, un vapor que se deshace, ¿verdad? Y así, tal cual, de esa manera, son las cosas que nosotros podamos experimentar en esta tierra. Porque, por ejemplo, si alguien tiene la satisfacción de comprar una casa nueva, va a estar contento, va a estar alegre, pero esa alegría se va a desvanecer, porque ya uno empieza a disfrutarlo y ya es algo tan común y tan cotidiano que duró el momento. O cuando logramos comprar un auto, o cuando terminamos nuestra carrera, obtenemos un título, son cosas pasajeras de esta tierra, ¿verdad? Que son lícitas, que es bueno que las experimentemos, que las vivamos, y ojalá el Señor nos permita a todos nosotros poder tener muchas alegrías, pero esas alegrías de esta tierra son pasajeras, ¿verdad? Nada de esas cosas le puede dar paz a nuestro corazón o le puede dar sentido a nuestra vida como lo hace el Señor. Si nosotros no tuviéramos al Señor en nuestra vida, viviríamos como cualquiera de las personas de este mundo. Cada fin de semana las personas llenan el mall para comprar cosas que les satisfacen por un momento, ¿verdad? Viven experiencias, quieren salir en las noches, carretear, hacer cosas que les satisfagan en ese momento, pero ¿qué pasa después? Es como Hebel, como vapor, como vanidad que pasa, ¿verdad? Algo que se desvanece. Entonces, aquí ya estamos viendo que Salomón está como entrando en tierra derecha, en el sentido que ya se da cuenta que todo lo que él hizo no tiene sentido y que nada de eso le dio paz a su alma, ¿verdad? Entonces creo que nosotros debemos examinar las razones que a nosotros nos motivan en nuestra vida. Nosotros estamos buscando el sentido de la vida terrenal, o estamos buscando a Dios quien le da sentido a nuestra vida. Que nosotros, el Señor nos ayude y no vivamos buscando en esta tierra ser felices y sentirnos completos y satisfechos con cosas que podamos lograr, que aprendamos a ser felices en esta tierra teniendo la presencia de Dios en nuestra vida. Quizás nos van a faltar muchas cosas, quizás hay cosas que nosotros soñamos y que nunca las vamos a alcanzar, ¿verdad? Porque quizás Dios, que es infinitamente más sabio que nosotros, sabe qué es lo que cada uno de nosotros necesita, ¿verdad? Y quizás, como dije, hay cosas que nosotros en esta tierra no vamos a alcanzar,
pero si nosotros tenemos al Señor en nuestra vida en el primer lugar, vamos a tener una vida feliz, una vida plena, una vida que nosotros nos vamos a sentir satisfechos de haberla vivido, ¿verdad? Así que tenemos que reflexionar en qué cosas le estamos dando prioridad en nuestra vida. Si estamos desesperados por alcanzar logros en esta tierra, o estamos desesperados por buscar al Señor que le da sentido a nuestra vida. Esa es una buena reflexión que podemos hacer el día de hoy. Bueno, mis hermanas, yo creo que ya es momento de escucharlas a ustedes, así que darles la oportunidad, comentarios que quieran hacer, cualquier sentir que les surja a partir de estos primeros capítulos de Eclesiastés, lo que hemos estado viendo, algo que no hemos dicho, alguna duda que a usted le surge. ¿Quién quisiera expresar algo? Aquí yo creo que en estos dos capítulos a uno le queda clarísimo que todo lo que uno muchas veces desea, yo a mi ansía, yo por ejemplo me gustaría tener un campito chiquitito para irme a pasear, o sea, para vivir. Y a veces digo, hoy me voy a morir y no tengo eso, quiero tenerlo, Señor, por favor, démelo. Y eso queda pero tan atrás comparado con lo que la sabiduría celestial que uno tiene que buscar, el camino de Dios. Así que con esto el campito se me fue a las pailas, no quiero nada. Si él quiere me lo da, pero no me interesa ahora. ¿No? Si él quiere... Si él quiere me lo da para invitar a mis hermanos y todo eso, porque para eso lo quiero. Para invitar a mis pastores en el verano, para eso lo quiero. Pero yo feliz voy al campito. Sí. Si no me voy a afanar para nada pedírselo, porque si él quiere me lo da, pero lo que tengo que tener es la sabiduría celestial, la sabiduría en él, esperar en él. Y sí, lo aprendí, o sea, yo lo sé, pero a veces me he afanado pidiéndoselo. De verdad me he puesto como un poquito cargante. Y ahora no me voy a poner más cargante, ¿no? Lo siento, porque yo quería invitarlo a comer huevitos, al campo y todo eso. Pero hermana, si el Señor no le diera ese campito, igual podemos hacer un viaje a un lugar bonito, a un campo al que nosotros elijamos, y vamos a un lugar, como que uno es más libre. Miren, sí. mis papás... Sí, el Señor en esto nos demuestra que Él quiere que nosotros tengamos, como dice la pastora, tengamos esas cosas. Él quiere. Pero primero la prioridad, lo más esencial, es buscarle a Él, solo a Él. Y Él nos dará. Si Él conoce nuestra vida, pues Él nos dará. Así que esta palabra me vino, pero como anillo al dedo. Me vino a mí. Sí. Bien. Una buena reflexión ha sacado nuestra hermana Sonia. Sí. Excelente. Sí. El Señor es bueno. Estoy vieja y todavía no aprendo. No diga eso. Bueno, no, y la pastora es tan sabia. Tenemos la pastora, la mejor pastora que podíamos tener, tan sabia y tan jovencita. Gracias, hermana. Sé que me quiere, quiere tanto. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más hay por ahí para comentar? Bueno, ¿se escucha? Sí, hermana. ¿Se escucha? Yeah. Bueno, viene a mi mente ese versículo que dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, está tan claro, que nosotros no somos dueños de nada, de nada. Somos simples administradores de lo que Dios nos confía. Y cuando Dios nos confía algo, es para ponerlo a disposición de su reino en primer lugar. No para satisfacción nuestra, sino que todo lo que Él pone en nuestras manos
debe honrarlo a Él. Debemos, donde veamos que hay una necesidad, empezando por la misma casa de Dios, ¿ya? Yo tengo que invertir, tengo que apoyar la obra de Dios en primer lugar. La obra de Dios. Porque para eso Dios me puede, necesita confiarme cosas de esta vida. Porque el reino de Dios aquí en la tierra se mueve también con dinero, se mueve con recursos. El mismo sistema que hoy día tenemos, que produce tanto estrés. Corremos para allá, para acá, para acá. Es necesario, yo tengo en mente, por ejemplo, algo parecido a lo que dice la hermana. Yo tengo en mente, le estoy pidiendo al Señor que me dé una parcela, ¿ya? Pero yo digo, Señor, entendiendo también proféticamente o escatológicamente los tiempos que estamos empezando a vivir, difíciles para la iglesia. Entonces ya pienso y digo, Señor, me gustaría hacer una casa que tenga subterráneo y que ahí nos podamos ir a hacer retiros espirituales, a hacer vigilia, a buscar tu rostro. Esa es mi mentalidad, hermano. Todo lo que Dios ponga en nuestras manos y a mi alcance, ha de honrarlo a Él, ha de honrar su obra, apoyar a los hombres y las mujeres de Dios que Él tiene sobre nosotros. Entonces vamos a estar, si apoyamos a los hombres de Dios, las mujeres de Dios, vamos a estar apoyándolo a Él, vamos a estar apoyando su obra sobre la tierra. A esa conclusión he llegado en mi vida después de casi 65 años, que ya voy a cumplir. Todo, bueno, si hablo más me voy a meter en aguas muy profundas, pero no, por ahora voy a decir eso. Qué lindo proyecto, qué lindo anhelo el Señor pone, igual que la hermana Sonia, si el Señor quiere, Señor, te lo pido y aquí estoy. Y qué buen alcance el que nos hace la hermana Alba, porque en este capítulo Salomón se quejaba de que a quién le iba a dejar lo que él había trabajado, ¿verdad? Y bueno, nosotros como hijos de Dios, en la sabiduría que Dios nos da, nunca debemos pensar en eso, porque cuando le damos a otro, nunca debemos pensar qué va a hacer esa persona con lo que yo le doy, ¿verdad? Porque yo estoy dando por amor, estoy dando porque Dios me motiva a hacerlo, ¿verdad? Entonces, claro, él estaba súper preocupado de perder sus recursos, de perder lo que él tenía, ¿verdad? Pero Dios tenía el control de todo. Y algo muy curioso es que el rey que vino inmediatamente después de Salomón, que era su hijo, lo primero que hizo cuando empezó a reinar fue dividir el reino grande que su padre había formado, ¿verdad? Dividió el reino en el reino del norte y el reino del sur, ¿verdad? Por lo tanto, ahí tenemos un dato de que a veces nosotros pensamos que nuestros recursos tenemos que utilizarlos de cierta forma y para ciertas cosas, para ciertas personas, pero a veces en los planes de Dios las cosas son muy diferentes a como nosotros las pensamos, ¿verdad? Así que gracias por ese alcance, hermana Alba, porque sin duda todos los recursos que a nosotros el Señor nos da son para ser sensibles a Él y ver con sabiduría qué debemos hacer con esos recursos. El Señor no nos da los recursos simplemente para nuestro propio deleite, ¿verdad? Sino que nos da para que nosotros seamos capaces también de dar a otros, de bendecir a otros. ¿Hay alguien más que quiera comentar algo, hermanas queridas? Ustedes son... Una cosita chiquitita, pastora, una cosita chiquitita. Este versículo viene a mi mente de acá, Juan 3:17, porque aquí hay otra razón, porque Dios quiere, que Dios nos exhorta a qué hacer con los recursos. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo, ¿cierto? Primera de Juan 3:17, y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Sí es.
Entonces no es cosa que decir, ay, yo tengo recursos, tengo esto, me sobra o me voy a venir. No, no, el Señor te deja claro qué tienes que hacer. ¿Qué tienes que hacer si Él te confía recursos de esta vida? Así es. Bienes de esta vida. Porque no todos, muchas veces tenemos claro para qué son los recursos. ¿Para qué Dios necesita darnos o confiarnos? En el lavaplato porque tomaron. Bienes de este siglo. Bueno, ahí hay una razón. Apoyar la obra de Dios, apoyar a mi hermano que yo lo veo que tiene necesidad, y no decirle, mi hermano, tenga paz, vaya nomás. No, si tú tienes cómo ayudarlo. Porque el dolor de mi hermano debe ser mi dolor. Así La necesidad de mi hermano debe ser mi necesidad. Y si no, ¿para qué me llamo cristiano? ¿Para qué me llamo hijo de Dios? Si yo sirvo a un Dios de amor y tengo que portar el amor de mi Dios para llamarme hija de Dios, aprobada delante de sus ojos. Bueno. Gracias, hermana Alba. Disculpen que me emocione. Muchas gracias por compartir lo que está en su Amén. corazón. ¿Alguien más? Hermana Pame, Alexandra, hermana Silvita, hermana Rosita. ¿Alguien más que quiera? ¿Cómo? Voy a hablar las últimas palabras porque se me va a morir el celular. De nuevo. Ay, De nuevo. No, quería hacer muy lindo el estudio, me encantó el énfasis y a lo que se refería el pastor, y bueno, usted también comentando, de que en realidad lo más importante de todo es que podemos tener muchas cosas, pero esas cosas al final no nos dan la felicidad que ocupa nuestro Dios en nuestro corazón. Él es suficiente para nosotros y el buscarle a Él, eso en realidad, es el sentido de nuestra vida. O sea, podemos tener lo que Dios nos quiera bendecir, pero siempre y cuando nuestro Dios ocupe el lugar que tiene que tener en nuestro corazón y en nuestra vida, y eso le da sentido a todo, porque podemos tener, como dice la Biblia, un poco de pan en la mesa, pero si ese pan uno lo come feliz, lo que Dios le dé a uno, lo que Dios quiera darle, si Dios nos bendice, qué bueno. Y si no tenemos más cosas, y bueno, o sea, a mí por lo menos yo soy así súper desprendida, no tengo mucho interés en cosas tan materiales. Ahora lo último que le estaba pidiendo al Señor, porque yo ya le pido cuando ya es mucha la necesidad, un autito para ir a la iglesia, cuesta mucho, los autos no pasan los días domingos. Ella ahí cuando ya tengo mucha necesidad, como que le pedimos las cosas al Señor y el Señor nos concede. Bueno, ojalá que Dios nos conceda si Él puede, pero no soy muy aferrada a las cosas, aunque a lo mejor parezca otra cosa, pero yo no le doy gracias a Dios en todo. Sé que todas las cosas que Dios nos ha dado, Él vienen de su mano. Y como decía Salomón, qué triste no encontrarle, porque ¿quién podía decirlo más que él con la autoridad? Que él era dueño de todo, tenía todo, era rico, millonario, y él tenía la autoridad como para decir que todo eso no llenaba si tú no tienes a Dios en tu vida, si no le has dado el lugar que él merece en tu vida. Entonces es como el final. Me encantó tanto el versículo que se me quedó tan grabado, que él es el todo del hombre. Así es. El final del capítulo 12, versículo 13. Sí, que Dios al final es todo. Si lo tenemos a Él, tenemos todo. Sea lo que tengamos o lo que tengamos que vivir con Él, estamos al otro lado, como se diría. Así es. Así es, hermana Pame, gracias. Gracias por compartir. Señor, dele un auto a nuestros hermanos Pamela y Marco. No pasa la locomoción, no ese pasan. auto que ellos precisan para que tengan mayor libertad de movimiento. Claro, seguir estamos más cansaditos ya para sí. Bueno, el Señor es bueno y confiamos que Él les va a dar esa alegría y para nosotros también va a ser una alegría. Sí, una necesidad más que nada. Sí. Más que un lujo. Claro que sí, pues. Sí. Así soy yo también, pastores, que no necesito gran cosa. Con lo que yo vivo me conformo. Yo digo, teniendo la salud y no me falta nada, gracias al Señor. Yo todos los días le doy gracias al Señor
porque pensar que vivo sola, que toda mi familia me dice, pero ¿cómo no te da miedo estar sola? Yo digo, no, porque no estoy sola, está el Señor conmigo y doy gracias al Señor todos los días porque todavía puedo hacer algunas cosas mías y tener mi alimento que no me falta. Ahora sí, yo necesito irme cerca de mis hijos. Como yo les conté a ustedes de que mi hija me da un lado de su terreno para tener mi casa, un departamentito. Pero yo lo único que la trae cuando estuve donde mi hija, yo le decía, Señor, yo quiero una casa, pero que esté atrás de mi hija. Entonces, habían 2 casas que estaban atrás del sitio. Entonces yo puse la mano en una y yo dije, Señor, esa casa yo quiero. En el nombre de Jesús dije yo quiero esa casa, porque así puedo pasar para acá, abrir y pasar para la casa de mi hija. No quiero vivir en el departamentito que ella me quiere dar. Pero yo digo, bueno, el Señor sabrá cuándo, porque todos los días me dicen, mamá, pusiste el letrero para la venta de la casa. Sí, sí, la voy a colocar, y hasta la fecha no lo coloco, porque a pesar de todo me siento bien aquí, y lo mejor es que tengo la iglesia cerca. Ya empecé en esa casa de oración y quiero seguir ahí, y con los pastores que tengo soy feliz, porque han sido tan buenos pastores, buenos para una enseñanza estupenda que dan, que a mí me encanta cómo me enseñan. Entonces yo digo, ¿para qué más si estoy bien aquí? Yo digo, Señor, pero tú guíame para dónde tengo que ir, porque quiero las 2 cosas, seguir aquí y también estar cerca de la hija. Entonces ahí a veces me quedo en duda dónde estoy, pero después digo, bueno, Señor, cuando donde tú quieras, nomás, pero aquí a veces uno queda en esa duda, ¿dónde estar? Pero de gracias, Señor. Yo también oro, hermana Rosita, que el Señor le dé sabiduría, porque no quiero que se vaya. Sí, pero que el Señor siempre tiene lo mejor para nosotros, sin duda. Sí, siempre tiene lo mejor, así que hay que esperar su respuesta. Amén, gracias. Eso quería yo comentar. Gracias, y gracias por la enseñanza, porque explican tan bien que, aunque yo soy bastante burrita, pero entiendo algo más. No aunque diga no sirva para decirlo, hacer los comentarios como los demás, pero entiendo más que antes. Por eso doy gracias al Señor por los pastores que me dieron ahora. Gracias, hermana. Usted no es burrita. La bendición a ustedes. No es burrita. Así me digo yo que soy burrita. No, somos criaturas del Señor, somos hechos por Él, por lo tanto, Él nos hizo con todo el amor, somos perfectos para Él. Amén, gracias. Ya, mis hermanas, ha avanzado la hora, no sé si alguien quiere comentar algo más. Alexandra, nos gustaría escucharte. Sí, escuchar a la Alexandra. Ahí está. Yo estaba calladita, no quería hablar. No, yo estoy, bueno, en el ámbito material súper agradecida con el Señor porque en realidad he visto cómo me ha dado todo, literal. Mi marido, él siempre quería ganar harto, hace 5 años atrás ganaba súper poquito y él quería estudiar, de hecho, una carrera profesional para tener más dinero. Y Dios puso su mano ahí, él no necesitó estudiar y está ganando súper bien en el día de hoy, o sea, hasta ahora. Entonces, he visto la mano. Ay. ¿Qué pasó? Ahí, la escuchamos. Entonces, espera un poquito. La Julietita. Está la Julia y las nuestras hace poquito dejaron de meter ruido. O sea, todavía andaban ahí dando vueltas. Un saludito ahí a la Juli, un abracito para ella. Echamos de menos en la escuela dominical.
Creuta. Me queda un poquito. Hoy justo le iba a hablar a la hermana Silvia y se le cayó la conexión, parece. A ver si, ojalá que se vuelva a conectar. Bien. Ahí sí. Ahí viene la hermana Alexandra. Se le alargó la conversación. Ya ven, ya no, si todavía no, hija. Hola, hola. Hola, Juli. Julietita. ¿Cómo estás? Bien. Qué Qué bueno. bueno. Ay, se colgó esto. Y quería estar con su madre. Igual que esta otra cachorra. Mira que hay otra. Miren, pastores. Mira, está la Mira, Gaby. la Juli, mira. Mira. ¿Qué son? Son Dulces. unos aretes de una película de México. Ah, qué bonito. Ahí. Pero parece más o menos de miedo porque la Nezuko como que había morido por el... Ah, está hablando de una por el película de algo anime. así, el hermano lo rescató después se volvió como salvaje y alguien vino y como que tenía una espada y de repente como que el niño no quería que lo maten, entonces no lo mató, el chico le puso como algo en la boca. Ah, Un tico bambú. Están contando en una película que vio la Juli. Y Alexandra, lo que nos quieras contar. Bueno, nada, pues con lo material que Dios ha sido bueno, y bueno, y ahora lo último, que no es en el ámbito material, en que Dios respondió mi oración, porque David se convirtiera, entonces, bueno, habíamos varios en la familia orando por él. Y la iglesia Dios también. hizo el milagro, sí, y le agradezco mucho. Así que Dios ha sido muy, muy, muy bueno, y ahora les pido la oración para que me ayuden con la casa propia. Dando el dato. Vamos a orar por eso. Amén. Sí, Sí, pues, importante petición. Y el Señor es bueno. Y podemos confiar que Él satisface las necesidades de su pueblo. Así que pidámosle con fe nomás. Esa casa, ese auto, ese campito, una parcela. Si el Señor quiere, Señor, aquí estamos, bendiga a sus hijos, ayúdenle, y que nuestro corazón siempre esté tranquilo. Uno trabajando, haciendo lo que tiene que hacer, ahorrando, averiguando, y nunca, con la ayuda del Señor, nunca afanarse ni estresarse, porque el Señor sabe dar buenas cosas a los que confían en Él. Amén. Así que, bien, es una buena aplicación de estos primeros capítulos de Eclesiastés a cómo vivir equilibradamente, dejándonos guiar por la sabiduría de Dios. Y todo partió del comentario de la hermana Sonia, que relacionó la sabiduría de Dios con ese anhelo. Y ella lo dijo, no lo descarta por completo el campito, y dijo, si el Señor quiere, si es su voluntad, ahí hay sabiduría. Así que con esa sabiduría, pidámosle estas cosas que están en sus corazones. Mire, yo voy a abrir mi corazón, al final no es secreto. Como familia, le decimos, Señor, queremos una casa, porque vivimos en departamento. Señor, llévanos a una casa donde podamos vivir con un poco más de espacio, con un patio. Así que es bien, es legítimo, y el Señor sabe en su momento responder a nuestras necesidades. Así que pongamos todo esto en las manos del Señor. Y bueno, ya con esta reflexión estamos terminando, agradecidos de Él y de su gran amor. Oramos. Amado Dios, gracias te damos por este tiempo que hemos tenido de compartir tu palabra. Gracias por la sabiduría que proviene de ella, Señor, y por enseñarnos, por guiar nuestra vida, Señor, por hacernos avanzar en ti, en madurez, en conocimiento, en sabiduría tuya, Señor. No permitas, Dios amado, que ninguno de nosotros se desvíe
Señor, que desvíe su corazón hacia las cosas de este mundo, sino que podamos vivir arraigados y cimentados en ti, Señor Sí, amado. Señor. Que nuestra vida completa, Señor, esté rendida a ti, Padre Así sea. Celestial, y que podamos vivir amándote, sirviéndote con alegría, Señor. Te pedimos una bendición para cada uno de los hermanos, de las hermanas que están conectadas, a los hermanos que van a ver después este video, que también tu bendición les alcance, Señor amado, que tu gracia esté sobre cada uno, Señor, y tu bendición, Dios amado, que siempre enriquece, que siempre alegra el corazón, esté sobre cada familia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, 3 minutos más, solo para que juntos pidamos por este hermano joven, predicador, Israel Rubio. Nos visitó un día, pero está muy grave en el hospital. Pidamos por él. Amado Señor, nos unimos como tu pueblo para pedir por Israel, este hermoso joven, Señor, que es un milagro viviente. Tú lo levantaste de la muerte, tú lo has permitido recuperarse de tantos diagnósticos adversos donde decían que no iba a hablar, que no iba a caminar, que no iba a correr, y todo lo ha ido haciendo con tu ayuda, con tu gracia. Pero hoy, estos días fue intervenido en su cerebro, se encuentra con una infección, hubo un accidente cerebrovascular, han habido complicaciones en esta operación, y Señor, rogamos que en tu gran amor y misericordia toque su vida, su mente, su cerebro, todo su cuerpo, por tu gran amor, por los méritos de Cristo, por sus heridas. Israel Rubio reciba un toque de vida y de poder para ser levantado una vez más por tu gracia. Lo pedimos humildemente sabiendo que eres bueno y que tú le amas a él y a toda su familia. Lo bendecimos, Señor, y en tus manos lo ponemos en esta noche, creyendo en tu obra poderosa en favor de su vida. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, amadas hermanas, gracias por apartar este tiempo para participar del estudio. Ay, perdón. Yo tengo mucha alergia, así que en cualquier momento me pongo a estornudar o a toser. No nos entendemos, hermana Pablo. En nombre de Jesús, que se salga. Amén. Gracias, pastores. Que el Señor les bendiga, Señor que los tengan un bendiga. buen descanso, que Amén. el Señor nos acompañe el resto de esta semana. Recuerde que el jueves hay oración en el templo, si usted puede ir, bienvenido va a ser, si no nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Un abrazo grande, que descansen. Un abrazo. Dios los Y un bendiga. beso. Chao. Chao, hermano.